ganar una partida fulminantemente y de forma espectacular, el sueño de todo ajedrecista. Y es que, ¿quién no querría ganarle a un gran maestro de más de 2500 puntos de elo en tan solo 12 jugadas? Jugando de esta manera: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, planteando la apertura italiana, y ahora B4, el gambito Evans, alfil por B4, C3, alfil A5 y D4, dominando el centro y preparando el desarrollo del alfil de C1, ya sea por G5 o por A3. Las negras responden con E por D4 y, tras enroque corto, ponemos el rey a seguro y nos preparamos para coordinar nuestras piezas. D3 por parte de las negras, alfil A3, activamos el alfil, caballo G a E7, y ahora que dominamos la diagonal de A3 a F8 y de C4 a G8, nos lanzamos al ataque con la jugada caballo G5, coordinándonos con el alfil para entrar por F7. Caballo 5, jugada activa que defiende tanto F7 como ataca el alfil de C4, pero aprovechando la ventaja de desarrollo, las blancas continúan con dama H5, ahora G6, ya que las negras no podían capturar en C4 porque venía dama por F7 a que mate, por tanto G6 defendiendo esta amenaza, dama H6 buscando entrar por G7, y esto ahora pone a las negras en muchísimo peligro, y es que si continúan, por ejemplo, con caballo por C4, es decir, capturando el alfil de las blancas se pueden imponer simplemente con la jugada dama G7, amenazando tanto la torre como el mate en F7, torre F8, única jugada para defender ambas amenazas, y ahora caballo por H7, amenazando dama por F8, jaque mate, y caballo F6, jaque mate, y las negras no pueden evitarlo. Por tanto, se ven obligadas a buscar una defensa creativa, y lo hacen con la jugada caballo G8. La idea es muy original. Si ahora las blancas juegan con dama G7, van a continuar con dama F6, defendiendo la torre de H8 y el peón de F7. El problema es que tras la jugada caballo G8, las negras pierden inmediatamente, ya que las blancas pueden dar jaque mate con la jugada dama F8. Fíjate, el jugador de blancas ha seguido prácticamente todos los conceptos de ataque que te voy a enseñar en este vídeo, y gracias a ello ha conseguido derrotar, en este caso a una jugadora de más de 2500 puntos de elo y gran maestra, en tan solo 12 jugadas. ¿Quieres ganar así tú también? Pues atento a este vídeo, porque te voy a enseñar los 7 conceptos de ataque que debes de conocer para ganar de forma espectacular tus partidas. ¡Empecemos! Los conceptos de este vídeo los voy a dividir en 3 fases. La primera es la fase de preparar el ataque, que son conceptos más teóricos que no abstracto, ya que te voy a explicar cosas concretas, pero importantísimos, ya que son los conceptos que te van a permitir situar tus piezas de la manera correcta para que puedas en un futuro iniciar este ataque. La segunda fase van a ser los conceptos dedicados a ejecutar el ataque, es decir, nos vamos a centrar en todos esos conceptos y estrategias que debes de aplicar cuando estés atacando para acabar teniendo éxito. Y finalmente, en la última fase, vamos a ver los conceptos dedicados a mejorar el ataque. Aquí te voy a enseñar las técnicas que debes de conocer para hacer que tus ataques sean más eficientes y tengan más probabilidades de éxito. Así que estate atento porque este vídeo viene cargadito. Empecemos con el primer concepto de la primera fase, la de preparar el ataque, que es que el ataque hay que buscarlo. Lo primero que debes de saber es que hay aperturas y defensas que son más propensas al ataque y otras que son más propensas a posiciones más estratégicas. Por ejemplo, con blancas no es lo mismo plantear un gambito de rey, es decir, jugar con E4, E5 y F4, una apertura donde vamos a sacrificar el peón de F4 con la idea de obtener un rápido desarrollo de nuestras piezas, por ejemplo, continuando con caballo F3, D6, D4, E5 y alfil C4, donde a cambio de entregar este peón hemos conseguido un control total del centro, tenemos ventaja de desarrollo ya que ya tenemos desarrollado el caballo y el alfil, y que en un futuro nos va a permitir crear un rápido ataque, por ejemplo, continuar con H4, caballo G5, coordinar las piezas para atacar al rey de nuestro rival, etcétera, etcétera. Como ves, una apertura muy agresiva y que nos va a dar unas partidas y unas opciones de ataque mucho mayores que las que obtendríamos, por ejemplo, si jugásemos un sistema Londres, es decir, un esquema basado en D4, alfil F4 y E3, donde la idea del blanco es jugar de forma más esquemática, continuar con caballo F3, caballo D2, C3, alfil D3 y consolidar una buena posición y una buena estructura de peones antes de empezar a luchar activamente por ganar la partida. Pero a ver, tampoco nos confundamos, esto no significa que con el sistema Londres no podamos tener un ataque. Por supuesto, pero simplemente va a ser más difícil. Y con negras igual, no es lo mismo plantear contra E4 una defensa Pirc, es decir, continuar con D4 y buscar un rápido fianchetto en el flanco de rey, invitando al blanco a jugar una posición de doble filo, enrocándose en largo, de manera que ahora sean las blancas las que se lancen en el flanco de rey y las negras las que se lancen en el flanco de dama, creando una posición de ataque absolutamente brutal que responder a E4 con C6
planteando tras D4 una Caro-Kann con D5, donde aquí lo que estamos haciendo es invitar al blanco a jugar con E5 de manera que se cierre el centro y después podemos jugar con alfil F5 y plantear un sólido esquema pues con E6, caballo D7, caballo E7, mejorar un poco todas nuestras piezas y después con tranquilidad pues quizá buscar alguna ruptura central como podría ser jugar con C5. Por tanto, si queremos atacar, lo ideal sería escoger una apertura o una defensa que nos permita hacerlo fácilmente. Y aquí es donde vamos a ver la importancia del segundo concepto de ataque, que es el de conocer los sacrificios temáticos de la apertura. Como sabes, yo siempre digo que lo más importante para conseguir dominar una apertura no es memorizar líneas como si no hubiera un mañana, sino que es conocer las ideas detrás de esta apertura y cuáles son sus planes de juego. Por ejemplo, en la defensa siciliana, cuando el jugador de blancas se enroca en largo, es muy temático sacrificar una torre en C3. La idea es entregar esta calidad para debilitar el enroque de las blancas y poder traer rápidamente la dama al ataque, presionando precisamente estos peones débiles que se han quedado ahora en el enroque, con idea de traer el caballo a C4 y poder coordinarlo con la dama para dar jaque mate. Si quieres aprender estos sacrificios temáticos de tus aperturas favoritas, yo te recomiendo que busques partidas de los mejores jugadores del mundo y veas cómo juegan en esas posiciones, ya que de esta manera vas a conseguir ver la mejor manera de llevarlas a cabo. Por supuesto, no siempre vas a conseguir jugar la apertura o defensa que tú quieres, ya que quizá tu rival te sorprenda o juegue alguna variante que no conozcas. Pero no te preocupes porque el siguiente concepto, el último de esta fase de preparar el ataque, te va a servir tanto para las situaciones en las que conoces las ideas como para las situaciones en las que te están sorprendiendo. Y se trata de identificar el momento adecuado para iniciar un ataque. Pero ¿cómo podemos saber realmente qué es el momento adecuado para iniciar un ataque? Pues mira, muy sencillo, un buen truco para saberlo es hacerte estas 3 preguntas. Primera pregunta, ¿tienes el control del centro o ventaja de desarrollo? Por ejemplo, en la posición que veíamos anteriormente al gambito de rey, es un claro ejemplo. El blanco tiene 2 piezas desarrolladas, el negro ninguna, y además el blanco está controlando el centro, la parte más importante del tablero. Esto nos daría muchísima ventaja y dificultaría a nuestro rival poder coordinarse para defenderse. Segunda pregunta, ¿tienes más piezas atacando que tu rival defendiendo? Si es así, las posibilidades de éxito son enormes. Es muy sencillo. Estás atacando con más piezas que con las que tu rival puede defenderse. Fíjate en esta posición y vas a entender por qué. Se trata de una complejísima posición perteneciente a una de las partidas por el match por el título mundial entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov del año 1990. En ella podemos ver que las blancas tienen un peón de menos, pero a cambio parece que tienen una gran presión sobre el enroque de las negras. Tienen los 2 alfiles apuntando hacia el enroque, los caballos listos para en algún momento poder atacar, la torre lista en la columna G3 para generar presión, la otra torre que quizá pueda venir rápidamente, la dama que en cualquier momento se puede unir a la fiesta. Parece que lo tienen todo de cara, pero ¿es suficiente como para realmente poder atacar y ganar? Pues en esta posición, Garry Kasparov, que jugaba con las piezas blancas, se lanzó al ataque sacrificando una pieza con la jugada caballo por H6. Pero la cuestión es que hizo esta jugada basado en pura intuición, es decir, sin calcular. ¿Por qué? Porque sabía que estaba atacando con más piezas que con las que su rival se podía llegar a defender. ¿No me crees? ¿Piensas que estoy exagerando? Pues escuchémoslo de boca del propio Garry Kasparov. Knight takes h6. So he did not see this move? I didn't calculate it. I knew that it should win. I saw you playing very quickly this I move over didn't the board. calculate why it's winning, because I have 7 pieces in the attack, 2 bishops, 2 knights, 2 rooks, and rooks is attack to queen. He has some pieces protected, okay, rook, 2 pawns and bishop, and maybe queen. Okay, we can change, you know. I change 1 attacking piece for 1 defensive piece, but I have enough pieces to make him. Fíjate, Kasparov lo ha dicho claro, no calculé. Simplemente vi que yo tenía 7 piezas atacando y mi rival tenía 3 piezas y 2 peones. Por tanto, este ataque tenía que ser ganador. Por supuesto, Garry Kasparov acabó ganando la partida y también acabó ganando el match por el título de campeón del mundo. Dicho esto, por favor, en las partidas, antes de sacrificar una pieza, calcula. Esto es un caso extremo de uno de los mejores jugadores de ataque de toda la historia y un jugador con la suficiente experiencia y conocimientos como para poder entregar una pieza de esta manera. Y ahora vayamos a por la tercera pregunta. ¿Tiene tu rival suficiente contrajuego? Se trata de evaluar si en caso de iniciar un ataque, tu rival podría crearte una serie de amenazas que contrarresten tu ataque y desvíen tus piezas hacia la defensa. Veamos, por ejemplo, esta posición. Si vamos con blancas, rápidamente nos damos cuenta que empezar un ataque contra el enroque negro sería muy prometedor, especialmente si jugamos con alfil por H7, rey por H7 y seguimos con caballo G5 para después traer la dama. Pero antes de lanzarnos a este ataque, tenemos que ver si las negras pueden contragolpearnos y generarnos problemas que hagan que no podamos continuar con el ataque y que la pieza que hemos entregado
al final sea para nada. ¿Es este el caso? Bueno, parece que no, ya que las negras tienen todavía las piezas prácticamente sin desarrollar o muy descoordinadas, y además la posición central está muy cerrada. Por tanto, es muy difícil que nos puedan generar un contrajuego suficientemente importante como para que no podamos continuar con este ataque tan prometedor. Por tanto, podemos llevarlo a cabo. De hecho, la jugada alfil por h7 es una jugada ganadora. En resumen, y como guía para saber si es el momento adecuado para iniciar este ataque, con que 2 de las respuestas a estas preguntas vayan a tu favor, es muy probable que sea el momento adecuado de iniciar este ataque que te conduzca a la victoria. Perfecto. ¿Y cómo ejecutar este ataque? Pues pasemos a los conceptos de la segunda fase. Y es que lo primero que hay que hacer es identificar las debilidades en la posición de tu rival. Es muy importante encontrar este punto en el que centrar nuestro ataque. Quizás sea una pieza indefensa, una casilla que podamos controlar y desde la cual podamos dominar la posición, o incluso algo tan sencillo como una debilidad en la estructura de peones de su enroque. Por ejemplo, en este caso, estamos en una posición que a priori puede parecer igualada, pero en realidad no lo es. Y es que las negras pueden lanzarse al ataque con la jugada G5 y aprovechar que las blancas tienen un peón en H3 para continuar con torre G8 y G4 y de esta manera crear un gancho, es decir, forzar a que las blancas tengan que jugar H por G4, ya que si no, perderían el peón de H3 y de esta manera recapturar con la torre y abrir toda esta columna para poder atacar. De hecho, Stockfish valora esta posición como una posición absolutamente ganadora para las negras. Y es precisamente gracias a que las negras pueden explotar esta situación en el enroque de las blancas para llevar a cabo un ataque ganador. ¿Y qué sucede si no encuentras una debilidad en la posición de tu rival? Pues en ese caso debes creársela, ya sea, por ejemplo, forzándole a que mueva los peones, de manera que queden casillas sin proteger, o más típico es que lo consigas sacrificando material. Por ejemplo, recuerda la posición que hemos visto antes de la defensa siciliana, donde las negras jugaban este sacrificio de calidad con torre por C3. Y es que lo que estaban haciendo es precisamente crear esta debilidad en la estructura de peones de su oponente para poder después venir y atacar. Fíjate qué rápido entraba la dama, qué rápido venía el caballo, y esto es precisamente lo que nos lleva al siguiente concepto de ataque. Invita a todas las piezas al ataque. Se trata de que es fundamental poder coordinar el máximo de piezas para aprovechar todas sus capacidades de la mejor manera. Por ejemplo, un caso extremo sería esta posición que estamos viendo en pantalla, que de hecho es un ejercicio que nos apareció en uno de los directos que hacemos aquí en el canal de YouTube. Así que ya sabes, suscríbete para no perderte ningún vídeo ni ninguno de estos directos interactivos en los que resolvemos ejercicios y jugamos partidas. Volviendo a los conceptos, fíjate, las negras tienen material de menos. Dama y torre contra dama, 2 torres y alfil. Pero rápidamente podemos ver que el rey de las blancas está muy pero que muy débil. Y podemos encontrar la jugada dama por G3, iniciando un prometedor ataque, ya que estamos capturando un peón y estamos dando un jaque, forzando a las blancas encima a hacer rey H1, y ahora, por ejemplo, podemos continuar con dama por H3, ganando otro peón y forzando a las blancas a jugar con rey G1. El problema es que una vez llegamos a esta posición y empezamos a calcular qué más opciones tenemos para seguir atacando, nos damos cuenta que es muy pero que muy difícil poder conseguir algo más que tablas por jaque continuo. Y es que estamos atacando solo con una pieza, con la dama. Y en el ajedrez es imposible ganar una partida solo con una pieza. Necesitamos coordinarla con otras. En este caso, la única pieza con la que la podríamos coordinar es la torre de 8. Pero nos es literalmente imposible traer al ataque, ya que la dama está controlando la columna D y la torre está controlando la columna C, que son las únicas columnas abiertas de la posición que permiten a las negras poder traer su segunda pieza al ataque. Por tanto, forzándonos en este caso a no tener nada mejor que repetir la posición jugando dama G3, rey H1, dama H3, dama G3, dama H3, hasta que consigamos las tablas por jaque continuo. En resumen, para atacar, trae todas las piezas que puedas. Un buen ejemplo sería la posición que vimos antes, en la que te dije que las blancas podían jugar alfil por H7, y es que el motivo es que tras rey por H7 pueden jugar con caballo G5 jaque, van a traer la dama, han traído el caballo, pueden en algún momento continuar con H4, H5 y también traer el peón, incluso F4, F5 y acabar teniendo la torre, y de esta manera van a poder imponerse y ganar la partida. Pues ahora pasemos al siguiente concepto de ataque, que para mí es uno de los conceptos clave que marca la diferencia a la hora de que un ataque tenga éxito. Presiona, crea amenazas en cada jugada. Mira, somos seres humanos y como tales, tener que estar defendiéndonos en cada jugada de una nueva amenaza es algo totalmente agotador, sobre todo a nivel psicológico. Y en el ajedrez, el estado mental es algo fundamental a la hora de hacer una buena partida. Por eso, cuando ataques, lo ideal es que con cada jugada generes una nueva amenaza, de manera que crees ese momentum, que es ese impulso en la posición que hace que poco a poco te vayas creciendo
y que tu rival se vaya empequeñeciendo hasta que consigas que cometa un error que le cueste la partida, como sucedió, por ejemplo, en la partida que hemos visto al principio del vídeo, en la que el blanco conseguía forzar a las negras a cometer un error que les permitió dar jaque mate. Es más, antes de pasar al siguiente concepto y enseñarte cómo hacer que tus ataques sean más efectivos, veamos otra vez esa partida, pero ahora desde la perspectiva de los conceptos que hemos aprendido, y así puedas interiorizarlos mejor y hacer que tengan clic de forma más sencilla. La partida empezó planteando una apertura italiana, que a priori no es una apertura muy agresiva, pero que sí que nos permite entrar en el gambito de Vance, que sí que es muy agresivo. Así que, como ves, las blancas ya estaban buscando el ataque. Las negras jugaron alfil por D4, C3, alfil A5, D4 y por D4 y enroque corto. Típico sacrificio temático de esta apertura, no solo entregar el peón de B4, sino también entregar el de D4, y en este caso incluso dando la opción a las negras de jugar con D por C3. Por tanto, aquí las blancas ya estaban aplicando los sacrificios temáticos de la apertura, y tras D3, alfil A3 y caballo G7, las blancas se hicieron las tres preguntas, para saber si era el momento adecuado de iniciar este ataque. ¿Tengo el control del centro o ventaja de desarrollo? Sí, soy el único jugador que está controlando al menos alguna casilla central, y tengo ventaja de desarrollo, ya que aunque ambos jugadores tenemos 3 piezas desarrolladas, yo con blancas ya estoy enrocado y además tengo muchísimo más facilidad para poder empezar a traer piezas al ataque de forma rápida. ¿Tiene mi rival algún tipo de contrajuego? Pues aparentemente no, ya que como hemos visto tiene todas las piezas totalmente descoordinadas. El alfil A5 difícilmente nos puede crear problemas. El caballo en C6 y el caballo en E7 simplemente están haciendo tareas defensivas, así que de momento no nos puede generar ningún contragolpe. Por tanto, viendo que las respuestas van a nuestro favor, podemos iniciar el ataque, y lo hacemos con la jugada caballo G5, coordinando este caballo para atacar por F7 y aplicando por tanto los dos siguientes conceptos, que son identificar la debilidad en la posición de nuestro rival, en este caso el peón de F7, que está débil, no está protegido por ninguna pieza excepto el rey, y ya la estamos atacando con 2 piezas, y además trayendo todas las piezas al ataque. En este caso, estamos atacando con 3 piezas mientras nuestro rival no se está defendiendo con ninguna. Por tanto, esto pinta muy bien. Caballo 5 por parte de las negras y seguimos trayendo más piezas y generando más presión a nuestro rival con la jugada dama H5. Y es que aquí le estamos presionando. Fíjate, con cada jugada le hemos creado problemas. Caballo G5 atacando en F7. Ahora la jugada dama H5 poniendo más presión sobre F7 y ya incluso entregando una pieza. Por tanto, poco a poco vamos a ver cómo las negras simplemente van a ceder ante tanta presión. G6 intentando defenderse y ahora dama H6. Más presión aún. Seguimos creando amenazas y esto fuerza a que las negras cometan un error impropio de su nivel y que para nada es algo que en situaciones normales harían, que es la jugada caballo G8, permitiéndonos en tan solo 12 jugadas dar jaque mate. Fíjate qué importante es conocer estos conceptos de ataque y sobre todo aplicarlos de forma correcta en una partida. Así que pasemos ahora a la última fase, la de hacer el ataque más efectivo, y veamos el último concepto importantísimo que tenemos que dominar: saber qué buscar. ¿A qué me refiero con saber qué buscar? Me refiero a hacer algo teniendo en mente un objetivo final. En otras palabras, a que sería más fácil atacar si simplemente viendo cómo están colocadas las piezas en el tablero pudieras identificar una posición en la que dar jaque mate y simplemente tuvieras que calcular cómo llegar hasta ella. Suena raro, ¿verdad? Pues mira este ejemplo porque lo vas a entender y además al acabar te voy a dar una guía para que puedas aplicar exactamente lo mismo en tus partidas. Veamos. Estamos en una posición de doble filo. Las negras están atacando el enroque de las blancas. Además, también están atacando el alfil de G5. Aunque es cierto que tampoco lo pueden capturar porque caería la torre de H8. Pero bueno, están creando ciertas amenazas en la posición blanca. Aún así, tampoco es solo todo lo que reluce. Y las negras también tienen una gran debilidad en esta posición, que es su rey, que todavía está sin enrocar y encima está en una columna abierta con la que quizá podamos atacar. Así que, si empezamos a analizar la posición y pensar qué es lo que jugaríamos, nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, que podemos continuar con la jugada a alfil F4, amenazando a la dama y aprovechando que una vez que se mueva podemos capturar la torre de B8 y por tanto ganar una calidad. Si seguimos pensando y profundizamos un poquito más en la posición, podemos aprovechar que el rey de las negras está en el centro en una columna abierta y precisamente atacarlo y, por ejemplo, continuar el ataque con la jugada torre 1, forzando a las negras a jugar caballo 5 y ahora tras alfil F4 estamos amenazando el caballo con 3 piezas y vamos a ganarlo en la siguiente jugada, ya que las negras no lo pueden defender con F6 porque el peón está clavado. Por tanto, ya podríamos hacer uso de esta columna abierta para ganar más material aún. Sin duda, dos opciones muy prometedoras, pero en esta posición aún existe una mejor manera de atacar y además muy espectacular
en la que podemos dar jaque mate en muy pocas jugadas. ¿Y cómo podemos garantizar que en una partida lo encontramos? Pues sabiendo qué buscar. Y es que en esta posición existe una construcción de mate y nos podemos dar cuenta que si quitásemos el caballo y la dama, ahora podríamos coordinar el alfil y la torre para dar un bonito jaque mate en D8, ya que de esta manera estaríamos quitando todas las casillas a las que el rey negro se puede mover. Por tanto, si conoces esta construcción de mate, o también llamado patrón de mate, rápidamente buscaríamos una manera de desviar este caballo y dama y se nos ocurriría la jugada dama E2 jaque, forzando a las negras a taparse con caballo E5 o dama E5, ya que el rey no tiene a dónde moverse y por supuesto si se tapan de alfil, simplemente dama por E7 es jaque mate, así que contra cualquiera de las otras dos jugadas, por ejemplo caballo E5, vamos a entregar la dama, dama por E5, y ahora vamos a desviar la otra pieza que defendía el punto de D8 y nos permite jugar torre D8 jaque mate. Espectacular, ¿verdad? Pues a esto me refería con lo de saber qué buscar. Mira, estas construcciones se llaman patrones de mate y son una colocación específica de piezas en el tablero que cuando las ves, de forma instintiva, tu cerebro sabe que en esa posición puedes dar jaque mate y por tanto empiezas a calcular de forma muy eficiente cómo llegar a dar ese jaque mate que has identificado. Y como te he dicho antes, te voy a dar una guía, en este caso en formato vídeo, donde profundizo sobre este tema y te enseño los 20 patrones de mate más importantes que debes de conocer para que puedas identificar esta colocación de piezas en tus partidas y te ayuden a ganar de una manera más espectacular y eficiente. Así que mírate este vídeo que ha aparecido por pantalla porque te va a ser muy, pero que muy útil. Y ya sabes, deja un me gusta en el vídeo, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido ni ningún directo y nos vemos en el siguiente. Saludos.